En este video vamos a hablarles, vamos a relacionarles sobre la fase 4, radiobiología. Mi grupo está compuesto por Jamie Fernanda Quintero Cotasio, José Manuel Cardoso Farfán, Ailen Dayana Leitón Alegría y quien les habla, Tania Rocío Valencia Rojas. Hola, mi nombre es Ailen Dayana Leitón Alegría. Voy a desarrollar el punto 1, que entiende por efecto determinista y efecto estocástico. Mencioné 3 ejemplos para cada tipo de efecto. Listo. Vamos a hablar sobre el efecto determinista. Bueno, son efectos umbral de la salud. Son los que están relacionados directamente con la dosis de radiación absorbida y la gravedad del efecto. Aumenta la medida a medida que va aumentando la dosis. Para que tenga lugar un efecto determinista, debe que producirse la muerte de un número sustancial de células. Como también existe una dosis umbral de radiación, debajo de la cual el número de las células afectadas es insignificante, para que se ponga de manifiesto efecto alguno. También el número de células afectadas se relacionan con la dosis, por lo que en este tipo de efectos la gravedad resulta proporcional a la dosis recibida. Por lo tanto, esta propiedad y la existencia de una dosis umbral son las características más notables de los efectos deterministas. Como también están los efectos deterministas que ocurren tras exposiciones a la dosis relativamente altas de la radiación. Su aparición suele ser inmediata o tras un corto periodo desde la irradiación. Para describir los efectos deterministas se utiliza la magnitud dosimétrica, dosis absorbida, que es la energía absorbida por la unidad de masa. También teniendo en cuenta el mecanismo por el que se producen los efectos deterministas en la muerte celular. Es importante definir lo que se entiende como muerte celular, ya que esta se define en distintas maneras en función del tipo de células consideradas. Así, para que las células diferenciadas que no prefieran la muerte, significa la pérdida de la función para que sean especializadas. Por ejemplo, tenemos, vamos a decir 3 ejemplos, que es una que es la tiroiditis inducida por radiación. Es un posible efecto secundario del tratamiento con radiación contra la hipertiroidismo. También está el síndrome de radiación aguda por radiación aguda de todo el cuerpo. También está la quemadura por radiación a una superficie corporal particular. También está la tiroiditis inducida por la radiación. Es un posible efecto secundario del tratamiento con la radiación contra el hipotiroidismo. Efectos estocásticos ocurren por casualidad. Generalmente, si un nivel umbral de dosis, la probabilidad de aparición de efectos estocásticos es proporcional de la dosis, pero la gravedad del efecto es independiente a la dosis recibida. Como consecuencia de la radiación de la célula, no muere, sino que sufre una modificación en la molécula ADN. También podrán producirse los denominados efectos estocásticos. Estos efectos tienen lugar tras exposiciones a dosis o a tasas de dosis bajas de radiación, y la probabilidad de que ocurran, pero no es a su gravedad. Al aumentar la dosis, la radiación recibida, la gravedad de estos efectos depende de los factores como el tipo de célula. Por ejemplo, está el desarrollo de cáncer
y las mutaciones genéticas. También están si las células afectadas son somáticas, también está el tumor, que es cancerígeno. Y también está si las células afectadas son germinales, es un efecto hereditario. Muchas gracias. Actividad número 5. Vamos a hablar sobre lo que es el ciclo celular, el cual pues resumidamente es un proceso por el cual una célula se divide y da lugar a dos hijas células idénticas. Comprenden una serie de fases interconectadas y reguladas que aseguran una división celular precisa y la duplicación del material genético. Las fases principales del ciclo celular son G1, en donde se sintetizan las proteínas y el crecimiento. La fase S, que es de síntesis de ADN. La fase G2, que es la preparación para la división celular, y la fase M, de meiosis o división celular. Ahora bien, hablaré sobre lo que es la fase G1, donde se caracteriza porque la célula experimenta un crecimiento considerable y sintetiza proteínas y ARN. Es una fase de preparación para la replicación de ADN en la fase S. En esta fase vamos a ver que la radiosensibilidad en la fase G1 es relativamente resistente a la radiación, ya que la célula en esta etapa no está replicando su ADN y su material genético aún no está expuesto. En la fase S vemos que se caracteriza porque replica el ADN, lo que significa que cada cromosoma se duplica al final de la fase. La célula tiene dos copias idénticas del material genético. En este caso, la radiosensibilidad en la fase S es moderadamente sensible a la radiación. La radiación ionizante puede causar daños en el ADN que está siendo replicado, lo que puede resultar en errores en la duplicación del material genético. En la fase G2 tenemos las características de que la célula se prepara para la división celular, la mitosis. Ocurre un crecimiento adicional y se producen las proteínas necesarias para la mitosis. En este caso, pues en esta fase la radiosensibilidad es moderadamente sensible a la radiación. Las células en esta fase han duplicado su ADN y están preparándose para la división celular, por lo que son más sensibles a los daños en el material genético. En la fase M de mitosis vamos a ver que se caracteriza pues porque consta de varias etapas, incluyendo la profase, metafase, anafase y telofase, que culminan en la división del núcleo y la división del citoplasma, citocinesis. El resultado es la formación de dos células hijas idénticas. En este caso, en esta fase, pues la radiosensibilidad es más sensible a la radiación durante la mitosis. Los cromosomas están altamente condensados y son más susceptibles a los daños. La radiación ionizante puede inducir errores en la segregación cromosómica, lo que puede llevar a anomalías cromosómicas y daños genéticos. Para hablar como un poco en general, la radiosensibilidad es relativa en las fases del ciclo celular, debe ser a la condensación del material genético y a la exposición del ADN durante las diferentes etapas. La fase M son los cromosomas altamente condensados y visibles. Es más sensible, seguida de cerca por la fase G2, que también está en proceso de preparación para la división celular. La fase G1 y S son relativamente más resistentes a la radiación. La radiación puede introducir daños en el ADN, lo que puede llevar a efectos biológicos adversos como la muerte celular, la mutación genética y el desarrollo de enfermedades. Finalmente, pues aquí hice esta otra imagen en donde pues vamos a ver el símbolo pues de radiación, una celulita pues que posiblemente está en la fase G1, en donde no sufre pues ningún daño. Acá en la fase
En la segunda fase vamos a ver de que pues sí es un efecto estocástico, y en la otra fase pues vemos que no hay efecto estocástico. Muchísimas gracias. En la actividad número 7 nos dice que justifiquemos las siguientes afirmaciones. La concentración de oxígeno, edad de recuperación celular, son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. La radiosensibilidad es la sensibilidad que tienen los diferentes tejidos y células a las radiaciones ionizantes. Existen factores biológicos tales como tipo de función celular, que son las más productoras y tienen más radiosensibilidad. Relación núcleo-citoplasma, cuando sea el consciente, es decir, si el núcleo es muy grande respecto al tamaño del citoplasma, mayor será la radiosensibilidad. Tenemos la malignidad, que en cuanto a más maligno, más radiosensible, visto desde el punto de vista de la radioterapia, porque un tumor será más sensible a estas radiaciones. Tenemos la fase del ciclo, las células son más sensibles en la mitosis y en la fase S de la interfase o intermitosis. Poco después del descubrimiento, se observó que los rayos X parecían tener una eficacia selectiva para destruir células cancerosas sin afectar a los tejidos normales. En la actividad número 8 nos pide sobre los efectos de radiación en el ADN, dibuje y describa 4 ejemplos de la respuesta a la radiación de dicha macromolécula. Como pueden ver, pueden observar aquí, tenemos el dibujo que hicimos de la radiación ionizante, microfilamentos, tenemos los centrioros, peroxisona, lisosoma, mitocondrias, retículo endoplasmático y tenemos el núcleo ADN, poros, membrana plasmática y pueden observar cada una de sus partes. La radiación ionizante tienen muchas aplicaciones beneficiosas, pero pueden producir efectos perjudiciales para la salud de las personas y el medio ambiente. Los ejemplos, efectos deterministas como la piel, eritema, quemaduras. Acá podemos ver los transitorios, crónicos, irreversibles, reversibles, atrofia como la descamación, efectos retardados, telangiectasia, fibrosis y en el sistema hematopoyético, pancitopenia, infecciones, hemorragias y anemia. Trato gastrointestinal. Primero, cambios en el epitelio del intestino delgado, como las vellosidades, daños del intestino grueso, pérdida de función, líquido, electrolitos, diarrea. Y en los órganos reproductores femeninos, el efecto final depende de la dosis, tasa de dosis y edad, produce esterilidad permanentemente en mujeres menores de 40 años, pero esterilidad temporal en mujeres mayores de 35. En los órganos reproductores masculinos tenemos las células madres y espermatogonias, son muy radiosensibles y los fraccionamientos de dosis a irradiación crónica son más efectivas de producir esterilidad permanente. Como los otros órganos, tenemos el pulmón, tenemos el riñón. El pulmón, como la neumonitis aguda, dosis muy altas pueden producir fibrosis, acumulación de fibrosis en las alveoles y sepsis. Y acá en el riñón tenemos la nefroesclerosis, nefritis, hipertensión y fallo renal. Los efectos dependen del momento de gestación y en el que tiene lugar la irradiación. Acá podemos observar que tenemos el cuadrito donde mostramos el periodo de gestación, riesgos más importantes y las dosis. En el periodo de gestación tenemos el inicio de embarazo, que podría ser, tenemos el riesgo más importante, que es el aborto espontáneo, y tenemos semana 2, semana 8, semana 15, semana 26 y el final del embarazo. Entre la semana 8 semana 2 y semana 8 tenemos las malformaciones en el feto, semana 15 retraso mental y en la semana 26 ya finalizando el embarazo tenemos riesgo similar del adulto. Cordial saludo, mi nombre es José Manuel Cardoso Farfán. A continuación voy a exponer el punto 10 del taller de fundamentos de radiobiología. Taller sobre fundamentos de radiobiología.
La actividad 10 consiste en describir los efectos de la radiación en el útero durante la gestación, preimplantación de organogénesis y etapa de crecimiento fetal. En el estado de embarazo, pues es necesario evitar la exposición a la radiación durante la semana 0 a la 12, porque el bebé pues podría tener muchas consecuencias como malformaciones, retraso mental, afectaciones en el conocimiento y entre otras. Tenemos la etapa de preimplantación. La etapa de preimplantatoria pertenece a las semanas primeras desde el día de la fecundación. A ese tiempo no se muestra la probabilidad de la muerte del embrión y tampoco la producción de malformaciones a causa del recibimiento de radiaciones. Las radiaciones entre 100 y 200 milisievert tiene la probabilidad de persuadir el 1% de casos de fallecimiento del embrión en esta etapa. La etapa de organogénesis es en la cual se refiere al tiempo que va desde la tercera semana a la octava. Durante ese tiempo es donde empiezan a surgir malformaciones en esa más cantidad a causa de que pues el trayecto de ese periodo es donde empiezan a desarrollar cada uno de los órganos del embrión. En este tiempo también es donde empiezan a evolucionar el sistema nervioso y el corazón. Tenemos la etapa de crecimiento fetal. Durante esta etapa de crecimiento fetal, correspondiente al tiempo entre la semana número 9 y la semana número 25, en el cual el sistema nervioso central es más sensitivo. Durante este periodo es donde más incrementa la probabilidad del retraso mental a causa de las radiaciones ionizantes. Aquí tenemos una imagen donde pues en la primera se ve que es el feto más pequeño y es donde hay más riesgo. Ya en tiempo de crecimiento menor y en el otro es mínimo. Y pues hasta ahí queda la exposición. Muchas gracias.